El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a leer varios versículos. Y acá nos relata de la historia de la experiencia del profeta Isaías con el Señor. Nosotros cuando muchas veces hablamos acerca de que la persona necesita un encuentro con el Señor. Por ejemplo, por allí conversamos y charlamos de una persona que le cuesta tal o cual cosa, que le cuesta reflexionar sobre esto, entender aquella otra cosa. Y entonces decimos allí, dentro de nuestro léxico cristiano, necesita un encuentro con el Señor. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque justamente un encuentro con el Señor clarifica nuestra mente, pone las cosas en orden, calibra nuestro corazón y de alguna manera nos lleva a un compromiso con el Señor. Justamente las personas son luchadas, son conflictuadas por el enemigo para que ellas no se comprometan, para que no se rindan delante del Señor, porque si se rinden van a ser un instrumento en las manos del Señor y eso va a traer consecuencias al reino de las tinieblas y beneficio al reino de Dios. Entonces Satanás está constantemente poniendo, como se dice por allí, palos en la rueda para impedir el compromiso de las personas. Y justamente un encuentro con el Señor lleva a la gente a ese compromiso. Vamos, el capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, es un texto largo, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Aparentemente la visión que Isaías tenía de Dios y del trono era parcial. El Señor le muestra su gloria, le muestra a los ángeles, los querubines allí adorando en la presencia del Señor, y esto sin lugar a dudas debe haber sido un impacto muy grande para este hombre que ya era profeta, ya era un hombre del Señor. Sin embargo, había cosas en su vida que tenía que cambiar, había cosas que tenía que dejar, y esas cosas por allí él no las tenía tan en cuenta, no eran tan importantes, no lo preocupaban tanto, ¿verdad? Sin embargo, cuando tiene ese encuentro con el Señor lo calibra en cuanto al valor de la santidad. En primer lugar, él ve que en el cielo se proclama la santidad del Señor constantemente. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso es lo que él escucha y ve allí en el cielo. Y entonces, inmediatamente el Señor le calibra a la santidad del profeta. Él dice: uy, yo voy a morir porque soy una persona de labios inmundos. Probablemente el profeta justificaba su error, su pecado, y decía: bueno, no es tan grave, no es tan problemático, y el Señor le muestra que no, que todo pecado debe ser limpiado,
Y justamente en la gracia de Dios, el favor de Dios, el ángel que toma esas brasas y limpia el pecado de la boca del profeta, es un acto de la gracia de Dios, el perdón de Dios gratuito. Y esto es algo que el profeta comienza a experimentar y a vivir. Quiero decirles algo, Isaías es el profeta del Antiguo Testamento que más habla acerca de la gracia. Es el que tiene más revelación con referencia a la gracia, y la gracia es justamente lo que sostiene todo el Nuevo Testamento, toda nuestra vida espiritual, todo el hecho de que somos hijos del Señor, el perdón de nuestros pecados, es por gracia, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo no merecido, inmerecido. Entonces, mi hermano, todo el Nuevo Testamento tiene que ver, está sustentado en la gracia del Señor. No así el Antiguo Testamento. Pero como dijimos que un encuentro con el Señor calibra, ahí el profeta se da cuenta el valor, la importancia de la gracia, la importancia del favor de Dios. Y el Señor abre la puerta para la revelación de todo lo que Él luego escribiría en este libro tan grande y de tanta bendición como es el libro de Isaías. Un encuentro con el Señor calibra en el aspecto de la santidad, de nuestra santidad. Nosotros muchas veces comparándonos con otras personas nos consideramos que estamos bien, pero comparados con el Señor realmente tenemos que darnos cuenta que no es así. No estamos tan bien como pensábamos. Es lo que le pasó a Isaías. Él consideraba su vida comparada con otras personas, pero comparada contra la gloria del Señor. Él allí se dio cuenta que estaba, como decimos habitualmente, estaba en el horno. Pero Dios en su gracia lo rescata, Dios en su gracia lo perdona, Dios en su gracia lo limpia. Inmediatamente que es limpiado, una vez que dice versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, qué interesante, ¿no? Hasta que no es limpio su pecado, él no puede oír la necesidad de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Había una necesidad en la Trinidad. Aquí vemos el plural, nosotros. Había una necesidad en la Trinidad. Necesitaba una persona que fuera, una persona que hiciera una labor, que desarrollara una tarea. Pero el profeta no había entendido esto hasta que no era quitada su culpa, hasta que no era limpiado de su pecado, hasta que no era calibrado en su mente y en su interior. Mi hermano querido, esa es la razón por la cual nosotros afirmamos con tanta seguridad que hay personas que necesitan un encuentro con el Señor, porque ese encuentro los calibra, les da el orden que no tienen, se justifican en sus palabras, se afirman en sus pensamientos, los defienden como si fuera la verdad absoluta del universo. Son tercos, duros de corazón. Uno les habla la palabra y justifican sus actos, dan excusa, contraponen las palabras que le decimos, y constantemente estamos allí llevándolos en oración para que tengan un encuentro con el Señor, porque un encuentro con el Señor hace todas las cosas diferentes. No es el único caso en la Biblia donde cuando la persona tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia. Es el caso también en el Nuevo Testamento, muy emblemático, el de Saulo, que es caído, es tirado del caballo por la gloria del Señor, y allí queda ciego para que pueda escuchar lo que el Señor tenía para decirle. El Señor humilla a ese varón en ese encuentro poderoso y lo transforma en lo que luego sería el apóstol Pablo. Mi hermano querido, cuando afirmamos que tal o cual persona necesita un encuentro con el Señor, es porque realmente el único que puede hacerle entender lo que no quiere entender, el único que puede hacerle aceptar lo que no quiere aceptar, el único que le puede mostrar realmente su vida de pecado, su vida de error, aunque diga, bueno, pero es una cosa pequeña, no es tan grave, pero el pequeño pecado impide
que podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros y que el Señor tiene un propósito que alcancemos. Y no lo podemos entender, no lo podemos ver porque estamos atados por el pecado. Mi hermano, en este día, no sé si cuando estás escuchando esta reflexión consideras en tu vida tener un encuentro con el Señor. Pero si es así, si realmente dices, sí, pastor, yo necesito un encuentro con el Señor, entonces búscalo de todo tu corazón. El Señor te va a obrar en tu vida porque Él tiene la disposición. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios nos da cosas sin merecerla, simplemente por el amor del Señor. Pero necesita de nuestra búsqueda, de nuestro interés, de que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Por allí no podemos identificar puntualmente cuál es nuestro pecado, pero sí que hay algo en nuestra vida que no funciona. Y si buscamos el rostro del Señor, el Señor se va a revelar a nuestra vida, va a ordenar nuestro interior, va a limpiar nuestro pecado y nos va a mostrar cuál es la necesidad que Él tiene para que nosotros le sirvamos, nos comprometamos y alcancemos para la gloria del Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en este día. Señor, aquellas personas que reconozcan al ver el video que necesitan un encuentro contigo, Dios mío, que te puedan buscar de todo su corazón. ¿Para qué? Para que lo tengan, Señor, y ese encuentro los transforme y los calibre, Señor, los posicione en el lugar donde tú, Señor, de antemano los querías tener. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.